Bienvenidos, mi nombre es Carolina Gutiérrez y soy la nutrióloga que los estará acompañando durante estas 12 semanas de reto. El día de hoy hablaremos de cómo nuestra despensa puede ser una aliada para cumplir nuestros objetivos en este reto. El primer paso con el que podemos empezar es revisar qué tenemos en la despensa. Algunas veces estando en casa y con el home office vamos acumulando ciertos ingredientes. Para no desperdiciar o permitir que estas materias primas se caduquen, un muy buen primer paso es abrir nuestra alacena, ver qué tenemos, qué ingredientes vamos a tener en las próximas semanas y si hay algo que creemos que no debería de estar, como galletas, botanas, algún otro tipo de alimento que creemos que no es ese alimento que nos ayuda a comer saludable, no hay que preocuparnos, lo podemos ir utilizando. La idea de este reto es que conforme vayan pasando las semanas vayamos tomando mejores decisiones. Y lo que ahora tenemos en despensa lo podemos utilizar, no es necesario regalarlo, tirarlo o desecharlo. Lo único que tenemos que hacer es ir aprendiendo y justo nuestra sesión del día de hoy nos ayudará a decidir qué es lo que vamos a comprar en nuestra siguiente visita al supermercado. Una vez que hemos revisado nuestra despensa, seremos más conscientes de qué productos o de qué ingredientes tenemos en casa y ahora sabremos cuáles tenemos que utilizar, que hay que aprovecharlos. Nuestro segundo paso va a ser hacer una pequeña lista de supermercado. Tener una lista nos ayuda a que nos enfoquemos a comprar los productos que realmente necesitamos. Y además va a ayudarnos a imaginarnos qué ingredientes tenemos ya en casa y qué ingredientes necesitamos incluir para que podamos aprovecharlos. Por ejemplo, en caso de que yo haya notado de que tengo demasiado cereal de caja, de esto con lo que puedo combinarlo con leche y fruta para un desayuno, y a lo mejor no he tenido leche, pues ahora sé que tengo que comprar leche para que yo pueda utilizar ese cereal y se puede ir terminando y deje de estar en nuestra despensa. Algún otro punto importante antes de ir al supermercado es que vayamos cuando no tengamos hambre, que ya hayamos realizado la comida o que no tengamos esta sensación de, híjole, ya va a ser hora de la comida, pero prefiero ir al súper. Ir al supermercado con hambre o con ansiedad por los alimentos lo que puede provocar es que justo esta ansiedad va a hacer que vayamos echando al carrito una variedad de productos o de ingredientes que a lo mejor no necesitamos en casa y que más allá de sumar a una despensa saludable pueden ser productos riesgo. ¿Qué es un producto riesgo? Pues a lo mejor yo voy con hambre al supermercado y digo, ay, me voy a comprar estas galletas para ahorita terminando el súper, me como dos y ya, no voy a tener hambre. Pero esas galletas van a estar en casa, van a estar en la despensa y a lo mejor cuando yo esté trabajando digo, ay, como que tengo antojo de algo, pues voy a ir por las galletas que tengo en la despensa. Entonces hay que evitar ir con hambre para justo no tener estos alimentos riesgosos en nuestra despensa y que realmente sea una despensa que nos ayude a lograr nuestro objetivo. Además, esto junto con nuestra lista hará que nuestra visita al supermercado sea más eficiente. Algo indispensable que tenemos que tomar conciencia durante estas 12 semanas y en realidad para un buen hábito en nuestra vida cotidiana va a ser saber que ir al mercado o al supermercado, el 50% de nuestra despensa debe estar conformada por verduras y frutas. Vivimos en una época donde a lo mejor pensamos que tenemos poco tiempo para integrar estos alimentos en nuestra dieta cotidiana. Sin embargo, nos aportan vitaminas, minerales, fibra, que en las próximas sesiones vamos a ver que estos elementos son bastante benéficos para nuestra salud y más que brindarnos solo un beneficio, son indispensables. Algunas recomendaciones para la selección de nuestras verduras y nuestras frutas pueden ser las siguientes. No es necesario que compremos 8 frutas u 8 verduras distintas para tener una despensa saludable. Es suficiente con que cada semana vayamos integrando de 2 a 3 tipos distintos. Por ejemplo, esta semana yo tengo en casa naranja, manzana, mango y fresas. Para mi siguiente visita, cuando surta mi despensa, lo que voy a hacer es escoger a lo mejor papaya, frutas de temporada como puede ser el melón, o a lo mejor me gusta el plátano y lo integro en esta despensa que estoy surtiendo. El ir variando tanto las frutas como las verduras va a hacer que yo reciba las vitaminas y minerales
que cada una de ellas me brinda de acuerdo a su color y de acuerdo a sus características. En el caso de la verdura, por ejemplo, también puedo ir integrando de 2 a 3 por semana. A lo mejor yo cocino con mucho caldillo de jitomate y el jitomate es un indispensable. A lo mejor esta semana dentro de mis colaciones voy a incluir la jícama en lugar de la zanahoria, y a lo mejor la siguiente visita compro zanahorias para que mi guarnición sean las zanahorias. O a lo mejor en esta semana que hace calor quiero integrar productos frescos, a lo mejor compro lechuga, compro espinaca, porque me voy a hacer una variedad de ensaladas. Esto pues es bastante incluso económico, porque va a hacer que tengamos una mejor selección de los alimentos en cantidad y variedad. También a la hora de comprar nuestras verduras y frutas, para que no se nos estén madurando y a lo mejor las tengamos que desechar porque ya no la comimos los primeros días de la semana, y cuando ya las vamos a consumir ya están en mal estado, incluso se están teniendo un proceso de putrefacción. Algo que a mí me funciona mucho es comprar las frutas y las verduras un poco verdes, las que sé que van a estar al final de la semana. Por ejemplo, si yo voy a iniciar mi semana comiendo a lo mejor las fresas, pues mi mango lo compraré un poco inmaduro para que cuando llegue a lo mejor los días finales de la semana esté en su punto óptimo para que yo lo pueda consumir. Y no me pase con frutas, por ejemplo, que se maduran bastante rápido, como el plátano, que yo los compro amarillos en el súper y resulta que a los 2 días ya están muy pecosos porque no los he consumido. Entonces tratemos de ir viendo cómo va a ser el orden de su consumo para que de acuerdo a ese orden pues vayamos escogiendo su maduración. Lo mismo pasa en el caso de las verduras. A lo mejor eso no nos preocupa tanto porque suelen aguantar un poco más por el proceso de refrigeración o porque no maduran tan rápido como las frutas. Aún así tratemos de ir seleccionando aquellas verduras que tengan una mejor apariencia, que no estén mayugadas, que no tengan manchas o que no estén sometidas a muchísima humedad en el supermercado, porque esto puede acelerar su proceso de putrefacción. Finalmente, ya al hacer la selección de nuestras verduras y nuestras frutas y llegar a casa, es muy importante que no olvidemos lavar y desinfectarlas. Algunas, y lo veremos en sesiones posteriores, veremos que se pueden lavar y desinfectar cuando llegamos del supermercado, otras antes de su consumo. Este es un punto muy importante porque ahora que vamos a integrar verduras y frutas en nuestra vida cotidiana, esto va a evitar que nos estemos enfermando por los distintos microorganismos que pueden contener, por su cosecha o por el contacto que tienen con las personas en el supermercado. Ahora vamos al pasillo de los cereales. Una de las grandes incógnitas es, ¿puedo comer arroz, comer pasta saludable? Las podemos incluir dentro de nuestra despensa. La pasta yo la recomiendo que si la compremos es para prepararla hervida con un poco de aceite de oliva. E incluso cualquiera que sea nuestro objetivo, la pasta nos va a ayudar a cumplirlo. Nos aporta glucógeno, es un hidrato de carbono complejo, lo cual quiere decir que nos ayuda a tener energía de reserva. Lo mismo pasa con el arroz. El arroz puede estar en nuestra despensa. Lo único que recomiendo es que ya cuando lo vayamos a cocinar, pues no sea acompañado de aceite, que puede ser al vapor, puede ser hervido y sobre todo, y junto con el punto anterior, irlo mezclando con algunas verduras. Por ejemplo, puede ser un arroz con brócoli, una pasta donde agreguemos pimiento. En el caso de nuestro pan de caja, por ejemplo, si pensamos prepararnos sándwich, una excelente cambio o un excelente hábito que podemos ir formando es cambiar el pan blanco por pan integral. Puede ser integral, linaza, de algún grano entero. No necesariamente hay alguno específico que nos pueda brindar como mayor beneficio. Cereales que a mí me gusta tener en la despensa y que nos dan muchísima versatilidad en las preparaciones es la avena. Por ejemplo, la avena la puedo hacer hervida, la puedo acompañar con un licuado, la puedo espolvorear, por ejemplo, en mi fruta. Y lo mismo pasa con el amaranto. El amaranto es un cereal rico en calcio que lo podemos combinar en bebidas o también en distintas preparaciones. Por ejemplo, en snack que hagamos en casa o también integrarlo a la fruta. En cuanto a la tortilla, ¿puede estar presente o no en una despensa saludable? Por supuesto que sí. Tortilla de harina no, pero tortilla de maíz es altamente recomendable.
Claro que todo va a depender de la cantidad que consumamos en el día a día. En caso de que a lo mejor las tortillas no nos encanten porque tenemos todavía este concepto de que nos engordan, podemos utilizar tostadas horneadas. Igual pasa con estas tostadas que las podemos trocear y usarlas para hacer totopos, para algunas botanitas o para prepararnos unos chilaquiles en una forma más saludable. Vamos al pasillo de los enlatados. Sabemos que dentro de las recomendaciones nutricias que usualmente escuchamos de una despensa saludable está en excluir los enlatados. En realidad, los enlatados pueden ser muy prácticos y nos pueden dar una despensa saludable siempre y cuando los seleccionemos de manera correcta. ¿A qué me refiero con eso? No necesitamos comprar las leguminosas, no necesitamos comprar las verduras todo el tiempo en lata. Ahora, por ejemplo, en el caso de las verduras ya nos las venden picadas, incluso desinfectadas para que su proceso de cocción o preparación sea más amigable si no tenemos tanto tiempo. Yo recomiendo que a lo mejor compremos enlatados que nos den versatilidad en nuestra alimentación. Por ejemplo, si en casa somos pocas personas y no voy a hacer una olla express llena de frijoles, porque a lo mejor los frijoles no los alcanzo a consumir en 2 o 3 semanas y es muy probable que se me echen a perder, a lo mejor yo decido que las latas que compraré en el súper son de frijoles. A lo mejor si yo no tengo un mercado cercano o algún proveedor de confianza de pescado fresco, pero quiero integrar el atún en mi alimentación y me siento seguro comprando atún de lata, lo puedo hacer. Lo que no sería tan recomendable a la hora de hacer nuestra despensa es comprar, como les decía hace un momento, las verduras en lata, lácteos en lata, el pescado en lata, las leguminosas en lata, chiles en lata, por ejemplo, o algunos otros condimentos enlatados, porque ahora sí, un exceso de productos enlatados puede perjudicar mi salud por el exceso de conservadores o de sodio que estos productos suelen contener. Ahora, vamos al pasillo de los condimentos. ¿Qué condimentos, especias o productos extras que nos ayudan a sazonar nuestros alimentos son necesarios? Yo creo que un indispensable que tenemos que tener en nuestra cocina es el aceite de oliva. El aceite de oliva se utiliza en crudo, no es el mismo aceite con el que cocinamos. Este lo podemos agregar con muchísima facilidad a nuestra pasta, a nuestro arroz, algunas verduras en ensalada, incluso a nuestras verduras al vapor. Entonces, este es un básico de nuestra lista de supermercado. Algunos otros que son opcionales podría ser la catsup o la mayonesa. En realidad no son necesarios y no es que yo los recomiende, que son como muy básicos de nuestra cocina. Sobre todo si sabemos que a todo le queremos poner catsup o usamos recurrentemente la mayonesa, yo evitaría comprarlos. Como para ir obligando de alguna manera a mi cuerpo y también a mi mente que no los tenga que estar adicionando a cada rato. En el caso de la catsup y la mayonesa, bueno, pues la catsup tiene una gran cantidad de azúcar y la mayonesa una gran cantidad de grasa. ¿Con qué alimentos o qué productos del supermercado podríamos sustituirlos? Por mostaza, por ejemplo. En el caso de la catsup y la mayonesa, incluir por ejemplo aguacate como un aderezo o algún acompañante de nuestros platillos. También podríamos cambiarlo, por ejemplo, por algunos trucos pequeñitos que nos ayudan. En el caso de la mayonesa lo puedo combinar con un poco de yogur bajo en grasa natural para que no use tanta cantidad y vaya yo perdiendo esa costumbre de quererlo poner como aderezo en la mayoría de mis platillos. Una de las preguntas que siempre nos hacen cuando hablamos de la despensa saludable es ¿qué aceite utilizo? ¿Es mejor líquido o es mejor en spray? En realidad, entre menos grasa pongamos a los alimentos, mejor. Puede ser tanto líquido como spray. La única recomendación que podría darles si compran el spray es que se mide por disparos. No es como un estilo de spray o graffiti donde se nos tenga que quedar el dedo para poder rociar todo el sartén, por decir algún tipo de error que cometemos con facilidad. Y en el caso de que utilicemos un aceite líquido, hay que medirlo con cucharaditas para que yo sea consciente qué tanto aceite estoy cocinando
o qué tanto aceite estoy utilizando para la preparación de mis alimentos. Para terminar con nuestro pasillo de los aderezos, condimentos y especias, justo podemos auxiliarnos de cosas como paprika, hierbas de olor, epazote, perejil, que lo incluimos en nuestro pasillo de verduras para seguir sazonando nuestros alimentos y tengan un sabor muy rico. En cuanto al pasillo de lácteos, ¿qué debemos escoger? Bueno, la primera recomendación es que los lácteos se escogen descremados, reducidos en grasa. Una de las grandes confusiones que podemos experimentar es si deslactosado significa bajo en grasa. No, deslactosado significa que tiene menos lactosa y eso me beneficia cuando yo tengo una intolerancia, que me inflamo, me produce flatulencias o incluso diarrea cuando yo consumo un poco de leche, yogur o queso. En el caso de los lácteos descremados nos aportan la misma cantidad de proteína, la misma cantidad de calcio, pero menos grasa saturada. Y eso es un buen hábito que podemos adquirir para nuestra despensa saludable. Tanto la leche como el yogur o la crema los podemos comprar en su versión disminuidos, reducidos o sin grasa, y eso nos va a aportar un gran beneficio en nuestra salud. En cuanto a nuestra selección de proteínas, lo más recomendable es ir variando en la semana nuestra fuente. Algunos días pescado, algunos días pollo, algunos días carne de res o incluso carne de cerdo, pero en una preparación magra. Una de excelente proteína que para mí es indispensable en nuestra despensa es el huevo. El huevo es una proteína de alto valor biológico, es muy versátil y además nos dura muchísimo tiempo en la despensa conservando sus propiedades. ¿Qué pasa con los embutidos en cuestión de proteína? Yo no los haría tan indispensables en que estén en nuestra despensa. Sobre todo evitar un poco que recurrentemente haya salchichas, salami, pepperoni, algunas otras carnes frías como el jamón serrano no son indispensables. Podemos tenerlas eventualmente, pero no cada vez que vayamos al súper y no todos los días en nuestra alimentación. Una de las dudas más frecuentes es jamón de pavo, pechuga de pavo. Esta proteína, la más amigable para nuestra salud, es la pechuga de pavo, ya que tiene muy poca grasa y teóricamente no tendría que ser un embutido, pero hay que fijarnos en la calidad de nuestro proveedor, que no traiga etiqueta de demasiado sodio y que también tenga una muy buena fecha de caducidad, porque es de los alimentos que podemos consumir, pero no todos los días. Y algún pasillo que nos podemos saltar es el pasillo de las golosinas, los dulces y las botanas. En realidad, si tenemos poca fuerza de voluntad, sufrimos de ansiedad a los alimentos o de repente nos damos muchísimos permisos o antojos, este pasillo podríamos evitarlo. Pero si ustedes dicen, Caro, de verdad necesito comer alguna botana, algún tipo de snack, algún tipo de colación, ¿qué podemos comprar en nuestra despensa cuando vayamos al supermercado? Bueno, hay excelentes opciones. Puede ser cacahuate tostado o cacahuate natural, que en realidad es una grasa cardioprotectora. Podemos incluir pistaches o almendras, nueces. Si queremos algo que no sea tan salado, pero que sea como un tipo de snack o botanita que nos podamos sentar a ver la tele y acompañar con algo de estos productos, yo evitaría las papas fritas. Entre más papas fritas tengamos en la alacena, mayor va a ser nuestro consumo. Y lo cambiaría por un indispensable en mi despensa, que es justo el maíz palomero. Más adelante en las próximas sesiones veremos que las palomitas se pueden explotar con aire o las podemos cocinar con agua, por lo cual el maíz palomero es como nuestro aliado. Las palomitas son muy ricas, justo como que pueden cumplir esta función de darnos una botanita. Cosas que no son indispensables y yo no tendría en mi despensa, y algunas veces lo podemos tener pero no consumirlo tan seguido, es algunos productos como es la crema de cacahuate, la crema de avellana, que a veces lo untamos, incluso la mermelada. Pueden estar en casa, puede estar en nuestra despensa, eventualmente y de acuerdo a nuestra actividad física lo podemos incluir, pero no es un necesario. Yo no lo incluiría cada vez que vayamos al supermercado. Finalmente, una vez que hemos terminado nuestra visita al súper, me gustaría darte dos últimos tips. Punto número 1,
Cuando vayamos haciendo la selección de nuestros alimentos, los alimentos que están en el refrigerador o los productos que están en refrigeración son los últimos que se toman y se ponen en el carrito para no terminar o no cortar su cadena de frío y que mantengan mejor sus propiedades nutrimentales. Y punto número 2, llegando a casa, cuando bajamos la despensa, lo que va en el refrigerador o los productos fríos son lo primero que se va a acomodar. Los productos secos o no perecederos los podemos tener, los podemos someter a un proceso de lavado, incluso en el caso de algunas verduras y frutas, hacer lavado y desinfección y ahora sí almacenarlos. Espero que esta información les haya sido útil y cualquier duda ya saben que tenemos nuestro Telegram donde me las pueden contar y yo les daré respuesta. Muchísimas gracias.